no sé nada. Es muy particular. Yo tengo un profesor, muy amigo, fue compañero mío de trabajo. Es decir, en el laboratorio de ensayos de la mayoría de ellos, que era el encargado del sector de ensayos físicos. Él se va, pero no sé si va a trabajar alguna. El texto de él se llamó concurso. Yo me presenté al curso y lo gané yo. Y yo trabajaba ahí. Yo siempre quedó entre él y yo una amistad. Yo fui el sucesor de él. Trabajó en varios lados. Trabajó en fábricas de instrumentos, como químico, licenciado en química, y trabajó en la que estaba en Bella Vista. No, es Liqui Carbón, en la puerta de soldadura de inoxidable. Y después tuvo de profesor en la facultad. Después que se peleó con el antiguo rector. Perdón, el antiguo decano. Sí. Y bueno, se peleó. Sí. ¿Cómo está? Aunque no lo creas, siempre me acuerdo de ti, te tengo presente. Bien, ¿no? Bien, por supuesto. Escucha, si no, no te lo diría. No lo sé. Resulta que haciendo una prueba de soldadura, estuvo sacando escorias, cosas así, me di cuenta que enganchó una viruta, que después del trabajo, pasó así por la cara, se dañó un ojo y lo perdió. En Avellaneda. Y cuando me vio el periodista, y ahí vimos conversando, pero después yo empecé a tener un problema. Hola, hola. ¿Cómo? ¿Me presenta? Bueno. Sí. No, ustedes de acá, como siempre. Ah, gracias. Bien, muchos de los que están aquí, evidentemente y es natural, no me conocen. Pero soy un profesor adoptado por la regional Delta. Entonces me siento un poquito en casa, así me tomé la libertad de presentar aquí al ingeniero, profesor y sobre todas las cosas amigo, Manuel Reina Gómez. Es fundamentalmente, podemos decir, entre su largo currículum, que es profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Madrid. Es fundador y miembro de honor de la Asociación Española de Soldadura. Y dentro de su carrera profesional tiene una larga labor dentro de la industria del petróleo, en cuestión de construcción de refinerías, almacenamiento de combustibles y tanques. Es decir, que el conocimiento de él dentro de este campo es bastante amplio e inclusive está plasmado en muchos de los libros que ya ha editado. Algunos de ellos, de esos libros, él los ha donado en parte aquí a la Facultad Regional Buenos Aires y naturalmente podrán ser consultados o en la biblioteca de la facultad o directamente en el departamento, aquellos que tengan soldadura como parte de la asignatura de su carrera. Es una contribución que está haciendo así, digamos, gratuitamente y porque ocurre otra cosa y me voy a tomar la libertad de hacer una especie de broma. Yo aprendí trabajando en el exterior, sobre todo en Brasil, con unos amigos ahí también del campo de la soldadura,
en que siempre decían esta expresión: la soldadura es una droga, crea dependencia y no tiene cura. Hay otro tipo de droga que se podrán curar con tratamientos térmicos, pero la soldadura no. Bueno, entonces para no hacerles perder más tiempo y que aprovechen, lo dejo ya en contacto con el ingeniero Manuel Reina Gómez. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy bien, pues vamos a hablar de la soldadura y la seguridad industrial. Creo que se ve bien desde todos los sitios. Y dado que es viernes y que para muchos de vosotros hay tentaciones fuera de aquí, os tengo que mantener en tensión, con lo cual, cuando alguien no entienda algo, levanta la mano y pregunta. ¿De acuerdo? ¿Hacemos ese pacto? Bien. ¿Cuáles son los retos que os vais a encontrar cuando salgáis al mercado, los técnicos? Pues os vais a encontrar con 3 parámetros que están ahí en la pantalla. Calidad, calidad. Fijaros bien, después de 30 años de vida profesional, cuando empecé a funcionar como ingeniero, la calidad se controlaba. Hoy ya la calidad hay que asegurarla. Ya el control de la calidad es un paso, pero ya no hay producto que no se venda si no tiene asegurada la calidad. La seguridad es algo que tiene que estar dentro del puesto de trabajo en la misión. No se puede trabajar sin sentido de la seguridad personal y del entorno, medio ambiente. Y por supuesto, en un mundo globalizado, el coste es fundamental. Un producto o un servicio que no sea competitivo es excluido tarde o temprano del mercado. Por tanto, ¿qué os van a pedir? ¿Qué os van a pedir en la industria? Conseguir la máxima calidad, la máxima seguridad al mínimo coste. ¿Qué ocurre cuando hay un accidente? Cuando hay un accidente por falta de calidad o por falta de seguridad del producto, del servicio o de la operación, el coste se eleva. No solamente el coste en términos económicos, sino lo que es peor, como vamos a comprobar, en coste de vidas humanas. Y eso sí que es irreversible. La disertación fundamentalmente va a estudiar, a partir de las comisiones de investigación de 4 accidentes, en 2 de los cuales participé, investigar las causas que motivaron esos accidentes y proponer medidas correctoras para evitar que en el futuro puedan repetirse. Los accidentes son una esfera en Tukuyama, en Japón, una esfera en Madrid, España, una cisterna en Tarragona, también en España, y una plataforma en el Mar del Norte. Vamos a ver cómo se construye una esfera para ver la importancia que tiene su diseño. Las esferas son recipientes de esa forma, se apoyan en unas patas y a su vez estas patas son solidarias con un anillo de hormigón armado, que tiene como misión evitar posibles asientos diferenciales de la base y evitar que la esfera vuelque o tenga un vuelco hacia una de las patas. La esfera se construye y vemos aquí que las chapas correspondientes al ecuador son las más solicitadas. ¿Por qué? Porque están donde se ensartan las patas. Es decir, estas costuras que vemos aquí son costuras, continuación de la pata, en donde se apoya la esfera. Mecánicamente, un diagrama de momentos sería algo así como estoy dibujando con el láser. ¿Qué significa esto? Esas soldaduras están sometidas a unos esfuerzos cortantes, están muy críticas funcionando. ¿Qué aconseja la buena práctica? Darles un tratamiento térmico de alivio de tensiones. Y aquí vemos el aspecto de las chapas, después de haber sufrido el tratamiento de alivio de tensiones, que se produce en un horno
Evidentemente ese horno quema un combustible con exceso de aire, por motivos económicos evidentemente, y de seguridad, y por tanto, por eso tienen un color diferente, no estoy acostumbrado yo a un color diferente de oxidado de la atmósfera oxidante dentro del horno. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Los parámetros de presión de la esfera. Lo vamos a ver ahora en los accidentes. La esfera, como veis, es un recipiente que se suelda con todas las posiciones de soldeo. Tenemos la posición sobre mesa en el polo norte exterior, polo sur interior. Tenemos posición bajo techo, polo norte cara interna, polo sur cara interna. Tenemos cornisas en los paralelos y tenemos verticales en los meridianos. ¿Se entiende, no? Bien. ¿Dónde se termina la esfera? Porque estos andamios que hay por fuera también los hay por dentro, porque normalmente los espesores de las esferas admiten juntas en X y hay que soldar externa y internamente. ¿Por dónde se termina la esfera? La esfera se termina siempre por el polo sur, por donde salen todos los andamios situados en el interior. ¿Esto qué nos indica? Que la última soldadura que sufre una esfera es la de la brida del polo sur. ¿Y qué pasa cuando se suelda una estructura? Pues cuando se suelda una estructura, a medida que avanza la soldadura, esas soldaduras van repartiendo tensiones, menos la última, que la pobre ella no puede repartirla porque la tiene que absorber ella misma. Por lo tanto, la soldadura más crítica en una construcción soldada siempre es la última. Y mira por dónde esta última está aquí en el polo sur. La buena práctica, ¿qué aconseja? La buena práctica aconseja que la brida, si por diseño corresponde a 150 libras asa, se supere y se lleve a un límite superior y sea de 300 libras asa. Esto ha sido la modificación que nosotros hemos hecho en las especificaciones de Repsol, donde he trabajado más de 30 años. Dicho esto, vamos a hablar del primero de los accidentes. En Tokuyama, mar de Japón, el 3 de abril del 68, una esfera de 2.200 metros cúbicos para almacenar propileno líquido de un material acero templado y revenido con una carga de rotura mínima de 80 kilos milímetro cuadrado. Una carga de rotura, ¿qué opináis? Muy considerable, ¿no? Tremendamente alta, ¿no? Consecuencia, rotura de la esfera durante la prueba hidráulica. Cuando el manómetro durante la prueba hidráulica marcaba 24 kilos centímetro cuadrado y la presión que me preguntabas, y interior 25,5 kilos milímetro cuadrado. ¿Cómo rompe la esfera? La esfera rompe de esa manera. ¿Y dónde se inicia la rotura? En la brida inferior. La conclusión, en la que no intervine evidentemente, la rotura viene por una grieta por fisuración en frío en la soldadura de la brida inferior por una excesiva aportación térmica aplicada durante la soldadura. Cuando el acerista, el que fabrica el acero, recomienda una energía bruta aportada, en inglés heat input, 48 kilos por centímetro, el constructor aplicó 60. Esto es normal, quiero decir, si no se sabe, aplicando 60 se suelda antes, se suelda más económico, porque se deposita más material por minuto, por hora, es decir, explicable si no sabemos calidad y seguridad. Y otra cosa asociada a la rotura era la baja temperatura del agua de prueba, que veremos con un concepto muy interesante de la temperatura de transición. Accidente en Madrid. Fijaros bien, antes de que las canalizaciones en Madrid fueran de gas natural, existía una fábrica que se llamaba de Gas Ciudad, que es un gas a base de propano-butano, una mezcla, producto de la rectificación de la nafta. Cada día llegaba un tren de cisternas cargadas de nafta en unos hornos de rectificación, unos hornos de reforming, que se llama, se producía ese gas. Y ese gas era el que se utilizaba sanitariamente en cocinas y en calderas.
Bueno, pues el 29 de enero del año 1971, una esfera de almacenamiento de 5.000 metros cúbicos de capacidad, de un acero bonificado, y aquí quiero hablar de bonificado, es un castellano, un español bonificado es hacer más bueno, y ahora diremos por qué. Es un acero templado y revenido, igual que el anterior, alemán, fabricado por Mannesmann, de la misma carga de rotura, 80 kilos milímetro cuadrado. Consecuencia, rotura de la esfera durante la prueba hidráulica, 6 muertos y 18 heridos. Durante la prueba hidráulica. Esta fotografía espectacular de un periódico de la tarde muestra la esfera rota, reventada, 5.000 metros cúbicos de agua que de pronto se desploman. A un inspector del TÜV que estaba con un fonendo médico comprobando, aplicado a al polo sur de la esfera, comprobando los impulsos de las bombas que estaban metiendo agua para la prueba de presión, pues uno de los fallecidos y otro un amigo mío. No existe un informe oficial porque no se pudo poner de acuerdo la comisión, y la única forma que se dio es, por decir algo, el hundimiento de un soporte de la esfera por fallo del terreno. Si hubiera sido solo eso, 4 esferas que estaban construidas al lado hubieran continuado, pero se desguazaron. No había confianza en el material ni en el proceso de soldeo que se había empleado. La probable rotura frágil se iniciaba también en la brida inferior de la esfera. Lo podemos ver aquí, no se ve, está por aquí, por atrás, está la parte alta de la esfera, por aquí se derramó todo el agua y reventó. Y también era constante que la temperatura, fijaros bien, en enero, aquí seguramente es verano, pero en España es invierno. Hacía mucho frío ese día. Por tanto, la temperatura era muy baja. Me imagino que tengo aquí alumnos. El marketing dice hay que adaptarse al cliente, y los clientes son los alumnos en este momento, que son mayoría, y por tanto habéis dado lo que es la eustenización y estas cosas las domináis, ¿no? Bien. Pues aquí tenemos las estructuras a partir de una eustenización de un acero en función de la velocidad de enfriamiento, partiendo de una perlita, sorbita, torostita, vainita superior, vainita inferior y martensita como último caso. Digo esto porque cuando hablamos de un acero templado y revenido, en España la palabra templado la asociamos incorrectamente con una martensita masiva. Y eso sería un temple completo. Pero cuando hacemos estos aceros cuya denominación son quench and tempered, el quench no está definiendo una martensita masiva, está definiendo la estructura metalúrgica mejor de cara a la temperatura de transición. Y esto es un know-how, esto es una experiencia fruto del fabricante, que es el que sabe el medio enfriante que ha utilizado y cómo ha fabricado el acero. Veamos. Cada acero tiene su curva de la S, las curvas temperatura, tiempo, transformación, y las curvas CCT, Continuous Cooling Transformation, que son las que se aplican a la soldadura. Y aquí tenemos de dos aceros sus curvas. ¿Cómo se fabrican los aceros templados y revenidos? Se fabrican en continuo, y aquí vemos que hay un dispositivo de enfriamiento rápido. El acero primero se austeniza, se eleva la temperatura de austenización, con lo cual se ha borrado toda la historia, y a partir la estructura metalúrgica resultante será la que a partir de ese momento determine su velocidad de enfriamiento. Este dispositivo de enfriamiento rápido normalmente se emplean industrialmente agua y aceite, pero ni el agua es agua ni el aceite es aceite. Me explico. Ambos tienen unos productos que se añaden para subir su temperatura de ebullición e impedir que las burbujas de aire que se forman en la superficie del producto que estoy enfriando interrumpan el flujo térmico. ¿Me explico? Bueno, pues en el caso del aceite son las anilinas y en el caso de agua pues son determinadas sales. Vemos unas fotografías espectaculares que me gustaría poderlas ver en oscuridad total, si es posible, porque son espectaculares, pero no sé cómo se apaga.
¿Alguna pregunta mientras? Bueno, ahí estamos viendo una tubería soldada longitudinalmente. Aquí creo que me ha dicho Juan Antonio que tenemos una fábrica que la fabrica, ¿no? Sí. Soldada longitudinalmente. Aquí tenemos una barra para evitar que se chafe, que va a ser sumergida en un fluido enfriante, un fluido templante, para conseguir la estructura metalúrgica adecuada, vamos a llamarlo ahí. Aquí tenemos operarios con trajes térmicos. Estas tuberías se emplean para conducto de gases, es decir, yo he trabajado también para Enagas, la empresa nacional del gas en España, y en los planteamientos topográficos de las conducciones de gas tienen en cuenta la naturaleza del terreno y las curvas se hacen ya bajo pedido, es decir, no el perfil de la tubería va a su sitio. Desde el punto de vista topográfico, cada elemento va como un kit a su lugar. Por tanto, esta curva va a un lugar determinado, producto de un plano, de un levantamiento topográfico. ¿Sí? Sí. Antes de hacer la prueba hidráulica, ¿hacen a la soldadura la prueba radiográfica para ver si es una soldadura completa o se hace después? Porque si hubiese hecho la radiografía, esas esferas tienen antes todos los ensayos no destructivos habidos y por haber. La prueba hidráulica, la prueba hidrostática, es la prueba final, de tal manera que es la que sirve para la aceptación de la esfera. Esa esfera había dado todo bien en todas las pruebas. Y seguramente tendría, entiendo yo, porque era el estado del arte en aquella época, 100% de radiografía, seguro. 100% radiografía. Pero vamos a ver que la fisuración en frío, que seguramente habéis estudiado, la fisuración retardada, la fisuración bajo cordón, pues son en tallas metalúrgicas que no se detectan en ningún ensayo no destructivo. ¿Perdón? ¿Me permites aparcar la pregunta? La aparcamos, que la voy a explicar después, ¿vale? Pero queda aparcada. Me gustaría oscurecer totalmente el aula, ¿se puede? ¿Sí? No, apaga. Más todo. Bien, yo creo que vale la pena. Juan Antonio, ¿querías hablar algo? No, simplemente quería comentarle, por el joven que preguntó de los ensayos, que hay una cosa que a mí me ha quedado grabado y que les pongo siempre. En una de las normas de la Euronorm del sistema europeo, una de las normas que habla sobre la calidad en soldadura, hay un párrafo que dice muy claro: los más sofisticados métodos de ensayo no destructivos no garantizan la calidad de la soldadura. La calidad de la soldadura la garantiza el hombre, aquel que la hace. Así que no adelanta ultrasonido, radiografía, ni nada, si el que va a soldar no sabe cómo soldar. Es lo que diríamos condición necesaria, pero no suficiente. Bien, ¿vale la pena ver esta fotografía con más oscuridad, sí o no? Bien, seguimos viendo en la misma piscina, en la misma fábrica, de otros diámetros, tuberías también que van a ser enfriadas. No voy a decir templadas, voy a decir enfriadas adecuadamente. Esto es una virola sin costura vertical que va a ser también en esta piscina. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos un anillo de los que se emplean para reactores nucleares y en las industrias del petróleo para reactores de ISOMAS, que son equivalentes a los nucleares en espesores y en materiales, son 2 1/4 de cromo, 1 de molibdeno, con vanadio, que salen de un lingote y con una prensa se van abriendo y se va haciendo un anillo. Eliminamos la costura vertical, la longitudinal, que es la que soporta dobles tensiones que las horizontales. Y esta es para mí espectacular. Aquí vemos una virola que está siendo
enfriada, vamos a llamarle así. Fijaros bien, aquí se ven las burbujas de un agitador dentro de esa piscina que tiene como misión remover ese líquido para que no se formen burbujas y se interrumpa el proceso térmico de enfriamiento. ¿Se entiende, no? Bien, aquí tendríamos un caso típico de martensita masiva. Evidentemente tenemos dos curvas de enfriamiento. La superficie se enfría antes que el núcleo. En función del espesor, el decalaje de estas dos curvas es mayor o menor. Y aquí iríamos a una martensita masiva, pero no es lo que vamos buscando normalmente, por su débil resistencia al hidrógeno inducido. Vamos buscando una mezcla normalmente de vainita inferior y de martensita. Aquí tenéis un péndulo Sharpie que me acabo de enterar por Juan Antonio Alonso, que también se fabrica en esta universidad, que está rompiendo esta probeta. Aquí vemos dos tipos de rotura en función de que el material sea dúctil o sea frágil. Si el material es dúctil, tendría, visto al microscopio con estos aumentos, tendría el aspecto de la rotura, el aspecto de esta rotura tendría este aspecto, y si fuera frágil transgranular tendría este. Este tipo de rotura frágil intergranular es más propio de procesos corrosivos. Bueno, pues primera de las preguntas que contesto de las que estaban aparcadas. ¿Es importante la temperatura? Claro que sí. La temperatura de servicio debe estar siempre en el campo dúctil del material, que es cuando el material está trabajando en sus mejores condiciones. Es cuando el material avisa, entre comillas, antes de romper, deforma antes de romper. Eso no ocurre en el campo frágil, con esta superficie. ¿Cómo se obtiene esta curva? Cada material. Pues esta curva, imaginemos una chapa, hacemos 1000 probetas, estoy exagerando, y vamos rompiendo probetas a temperaturas cada vez más bajas. Nos daría dando una resiliencia, esta sería la curva de tenacidad, nos iría dando una tenacidad, una resiliencia, que iría bajando uno. Pues por definición, esta sería la temperatura de transición. Metalográficamente podríamos acertar a la primera si una rotura de una probeta a determinada temperatura nos diera una superficie de fractura 50% frágil, 50% dúctil. Pero eso sería acertar una diana. Pero se entiende, ¿no? Es decir, esta temperatura de transición debe ser lo más baja posible. Teniendo en cuenta además que la temperatura de transición con que un producto salga de la acería nunca va a mejorar, nunca va a ir para acá, va siempre como el envejecimiento. Tú podrás detener el envejecimiento, lo que no podrás es rejuvenecer. Tú podrás mantenerte, lo que se dice mantenerte joven, pero lo que no puedes es ser niño si ya has sido adulto. Pues lo mismo pasa con la temperatura de transición. La temperatura de transición, cualquier operación que se haga en un taller, siempre tiene una cabida, un recorrido hacia la derecha. Un recorrido que disminuye el campo dúctil. Por tanto, tenemos que partir siempre de la menor temperatura de transición posible. Por tanto, imaginemos los aceros templados y revenidos, que son de los que están fabricadas fijaros bien, tres de los accidentes, dos que ya he puesto, uno que queda, están fabricados, los elementos rotos están fabricados con aceros templados y revenidos. ¿Qué son los aceros templados y revenidos? No sé si vale la pena, Juan Antonio, hacer una disquisición Europa-USA. Yo creo que sí. Vale. Fijaros bien, lo digo porque alguno de vosotros a lo mejor puede ir a Europa a trabajar y se va a encontrar con que Europa está dominada por un código de diseño de origen alemán que se llama AD Merblüter. El código de diseño, como su nombre indica, diseña asignando a los materiales unas tensiones admisibles máximas. Y esas tensiones admisibles máximas están basadas en el límite elástico. Y el límite elástico típico en el código AD Merblüter son 2/3 del límite elástico.
un recipiente a presión diseñado con el código Adamer-Blatter, el acero que está trabajando en ese recipiente a presión está trabajando a 2/3 del límite elástico. Vayamos a USA y países que le siguen. España también sigue, las refinerías de petróleo fundamentalmente siguen el código ASME. El código no es Adamer-Blatter, se llama ASME, y el código ASME original, división 1, pues basa su tensión admisible en la carga de rotura, no en el límite elástico, en la carga de rotura. Pero fijaros bien, país rico, carga de rotura partido por 4. El acero trabaja muy cómodamente, muy cómodamente. Es evidente que la siderurgia alemana desarrolla aceros con cada vez más alto límite elástico. Y es evidente también que si tú subes el límite elástico de un acero, empujas a la carga de rotura. Es evidente que en USA desarrollan aceros de alta carga de rotura porque les interesa por código. También es evidente que si tú elevas la carga de rotura, arrastras el límite elástico, pero no en la misma proporción. Entonces, los aceros templados y revenidos, primero hay que facilitar el temple, llamando, vuelvo a decir, por última vez, temple como el método enfriante idóneo, adecuado. Pues son aceros que facilitan que la curva de la S esté hacia la derecha para permitir ese enfriamiento. Son aceros débilmente aleados al cromo, níquel, molibdeno, vanadio, circonio, boro, en pequeñísimas cantidades. Fijaros bien. Fundamentalmente van buscando carburos, van buscando que se formen estructuras duras, pero que permitan una temperatura de transición adecuada. Y crean estas curvas CCT, son curvas Continuous Cooling Transformation, de transformación en enfriamiento continuo, desde A sub C3, y señala la óptima cooling rate, óptima velocidad de enfriamiento para la máxima y mejor temperatura de transición. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, tienen aquí, y ahora se ve porque estamos a oscuras, si estuviéramos con la luz encendida no se vería, pues 4 medios de enfriamiento, A, B, C y D. El A, imaginemos que es nitrógeno líquido, donde se obtienen velocidades de 200 grados centígrados por segundo. El B podía ser agua, el C podía ser aceite y el D podía ser un baño de sales fundidas. ¿Cuál sería el baño idóneo para enfriar ese acero buscando la mejor temperatura de transición? Pues evidentemente en el que la temperatura de transición son menos 54 grados centígrados. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Otro acero, tendríamos aquí la curva que se aplica en soldadura, y esta sería la óptima velocidad de enfriamiento para este acero, que es distinto también, microaleado, templado y revenido. Tendríamos esto mismo, es lo mismo, tercer acero. ¿Con esto qué significa? Significa que después de ese enfriamiento vamos a la operación de revenido. ¿Qué es el revenido? Fijaros bien, las chapas de estos aceros, tal como quedan después del baño de enfriamiento, son, no sé si es correcto en castellano, intrabajables, tremendamente duras. Pero fijaros bien, ayer en Medrano, tomaba una hoja blanca, la dividía en 3 trozos y decía: esta hoja blanca es una chapa de una determinada composición química. Imaginaros que tengo en la mano una hoja de papel de una determinada composición química. Yo la enfrío en este medio que hay aquí, en este medio de enfriamiento, y la corto en 3 trozos. ¿Cada uno de los trozos tiene la misma composición química o no? Todos tienen la misma composición química, ¿sí o no? Sin embargo, si un trozo le hago un revenido a 600 grados, otro trozo a 625 y otro trozo a 650, fijaros bien, tengo un acero de la misma composición química con muy diferentes características mecánicas. Y eso es lo que le da al acero el revenido.
¿Cómo defino yo en clase el revenido? Lo defino de la siguiente manera. Es un tratamiento térmico que, sacrificando lo que me sobra, me da lo que me falta. ¿Qué me sobra después de ese enfriamiento brusco? Me sobra carga de rotura y me sobra límite elástico. Están aquí. Esto sería la carga de rotura y el límite elástico. ¿Pero qué me falta? Me falta ductilidad. Por eso no lo puedo trabajar en un taller. Yo no puedo doblar esa chapa. No tengo cilindro de laminación adecuado para doblar, con potencia adecuada para doblar esa chapa. Por tanto, me falta elongación y estricción, que son dos medidas de la ductilidad en sentido lineal o en sentido espacial, y me falta tenacidad. Pues esas cosas son las que da el revenido. Pero ¿esto qué mensaje nos está dando? Nos está dando que a medida que aumenta la temperatura de revenido, yo voy bajando carga de rotura, bajo límite elástico, subo tenacidad, subo estricción, subo elongación, voy perdiendo lo que me sobra y voy adquiriendo lo que me falta. Pero esto, ¿qué me está dando la idea? La idea es que el revenido me está dando las propiedades del material. ¿Y qué significa esto? ¿En la soldadura hay un ciclo térmico o no hay un ciclo térmico? Evidentemente sí. Pues hay que tener mucho cuidado con ese ciclo térmico, porque con la soldadura me puedo estar cargando el acero, si la aplico mal. Por tanto, ¿qué hacen los fabricantes por la cuenta que les trae los fabricantes de acero? Pues es vender el acero con un libro de instrucciones, igual que los medicamentos con el prospecto. Ojo, no doblar por encima de tantos grados. Ojo, soldar con una energía aportada máxima de tanto. Porque si yo doblo por encima de la temperatura de revenido, estoy en mi taller fabricando otro acero. ¿Lo veis o no? ¿Se entiende o no? Y estoy destruyendo las características mecánicas. Y si yo supero la temperatura de revenido, estoy debilitando el acero. Y si yo estoy soldando, aplicando una energía superior a la que el fabricante me recomienda, me estoy cargando el acero, porque lo estoy debilitando. Y aquí tenemos la forma más típica que todos habéis hecho práctica. Un soldador, mismo electrodo, pues si yo hago un cordón ancho y corto, pues estoy soldando con una energía muy superior si yo este cordón lo hago largo y estrecho. ¿Sí? No, he visto, hay una chica que ha levantado la mano, o no sé. ¿Lo veis, no? Entonces, metalúrgicamente se dice la velocidad T sub 8,5, que es el tiempo entre que el acero enfría, entre el rango de 800 y 500 grados, debe estar entre 10 y 25 segundos. Entre 10 y 25 segundos. Claro, pensar que un soldador va a estar midiendo la temperatura con un lápiz termoindicador o con un termómetro digital para ver el tiempo que tarda en que el cordón enfríe entre 500 y 800, eso es una tontería. Al soldador hay que hablarle en el idioma que entienda. Y el idioma que entiende un soldador es que sea entendible. ¿Cómo nosotros podemos limitar la energía de aporte en un proceso de soldeo? Muy fácil si el proceso es automático. Porque la energía, como veis, pues es intensidad por voltaje partido por velocidad. En un proceso automático arco sumergido es vigilar la tensión, vigilar la intensidad y la velocidad. La dan los viradores que mueven el equipo, punto. Ahí es muy fácil. También digo que si se hace bien, se hace constantemente bien, como se haga mal, se hace constantemente mal. Pero ¿cómo se hace en un proceso manual? Pues en un proceso manual, la única forma que tenemos es limitar en el espacio en el que un soldador tiene que depositar su electrodo. ¿Me seguís? Es decir, con una tiza, entre cada uno de estos tramos tienes que exponer un electrodo. Y este es tu punto de actuación y es la forma de limitar la energía de aporte. Estas son las energías de aporte, yo le llamo en mi libro energía bruta aportada, porque hablando en castellano, vosotros habléis un castellano mucho mejor que el mío, a mí me repugnaba poner heat input, que es como se emplea normalmente en inglés.
Y por eso llamo EVA, energía bruta aportada, y ENA, energía neta aportada, teniendo en cuenta las pérdidas que se producen durante el proceso. O sea, ya tenéis los procesos más conocidos: arco manual, arco sumergido, electroescoria, TIG, MIG, haz de electrones y láser, con el campo de actuación, con el rango normal de energías puestas en juego en el proceso de soldeo. No te estoy facilitando para nada la filmación. Bueno, vamos a ver que la soldadura de los aceros templados y revenidos es un arte que el soldador debe conocer y que el que manda en el soldador debe valorar. Fijaros, una junta en V por espesor, se suelda por un lado, cordón de raíz, normalmente el cordón de raíz, que solamente va a servir como colchón, normalmente, como es un cordón muy propenso a fisurarse, porque tiene más frontera de paso que ninguno con el material de base, y favorece la dilución de los elementos del material de base en el cordón, teniendo en cuenta que el material de base es microaleado, que tiene un montón de elementos, no me cuesta ningún trabajo que el cordón de raíz lo haga con electrodo dulce. Perdón, con un acero dulce. ¿Por qué? Pues porque ya se me va a no endulzar con la dilución de los elementos del material de base. Y por otra parte, no me va a debilitar la junta porque me lo voy a cargar. Lo voy a esmerilar después. ¿Me seguís? Y termino por ambos lados. Pero fijaros bien lo importante que es la secuencia. Tenemos aquí este espesor de 20 milímetros. Y yo hago aquí un cordón 2, 3, 4 y 5. El 1, después el 2, el 3, el 4 y el 5. Fijaros bien la dureza, el perfil de dureza que se produce con esa secuencia. Y fijaros este pico que hay aquí del último cordón. ¿Por qué? Pues fijaros, un soldador es un pequeño acerista y hay que valorarlo como tal. Está fabricando un acero en un pedacito pequeño y ese acero que está fabricando debe parecerse lo más posible al acero base que está soldando. Y si el acero base fue un acero normalizado, es decir, un acero que después de austenizado se enfrió al aire, la soldadura debe enfriar lentamente. Si por el contrario el acero es un acero templado y revenido, es un acero que enfrió bruscamente y después sufrió un revenido, ¿cómo puede un soldador simular ese tratamiento del acerista? Pues fijaros, cordón, no estoy acostumbrado yo, Juan Antonio, a esto que me has dado. Cordón número 1, cordón número 2 y cordón número 3. Aquí el 1 lo hemos hecho con una energía baja, se ha quedado templado, el 2 ha quedado templado y ha revenido al 1, el 3 ha quedado templado y ha revenido al 2, el 4 ha quedado templado y ha revenido al 3, el 5 ha quedado templado y ha revenido al 4, pero al 5 no lo ha revenido nadie. Por tanto, ha quedado templado. Y al quedar templado, ha quedado con una dureza muy alta que aquí se ve. Y los inspectores, con buen criterio, que van buscando, lógicamente, los puntos débiles de cualquier construcción soldada, dicen, Sharpie aquí. Y no da. Sin embargo, con esta secuencia, el 1 y el 2 han quedado templados y el 3, que ha quedado templado, ha revenido al 1 y al 2, que son los que tienen contacto con el metal de base. Y viene un concepto importante. En metalurgia hay dos entallas. Una entalla es la física. Una entalla física son las ranuras de un tornillo, las V's de un tornillo. Esas son visibles. Esas no hace falta líquidos penetrantes, ni partículas magnéticas, ni radiografías, las vemos, inspección visual. ¿Pero qué es una entalla metalúrgica? ¿Sí? Nosotros le llamamos generalmente mordeduras. Sí, es una soldadura, una mordedura, efectivamente. Eso hay que evitarlo porque es una entalla física. Nosotros evitamos en la soldadura de los aceros templados y revenidos, fijaros bien, que el último cordón toque el material de base.
Hay que evitar siempre que el último cordón toque el metal de base. Es un arte. Porque si el último cordón no toca el metal de base, aquí no hay entallas metalúrgicas. Y las durezas máximas son de 360, cuando aquí eran de 400. ¿Sí? Sí, lo que se llama un barrido de durezas, normalmente con Vickers. Porque el 1 ha quedado revenido, porque el 1 ha quedado revenido por el 2 y le ha disminuido la dureza. El 5, que no ha sido revenido por nadie, queda con toda la dureza. Mi pregunta era por qué la dureza no era similar al punto 3, punto 2, si está revenido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una velocidad de enfriamiento mayor porque estamos en la zona afectada por el calor. Los extremos siempre hay las zonas, lo que llamamos la heat effect zone, la zona afectada por el calor en ambas fronteras. Estos aceros templados y revenidos tienen muchísimas aplicaciones. Muchísimas aplicaciones. Fijaros bien. Alta dureza. Alta resistencia a la erosión y al desgaste. Cajas de camiones, grúas, pilotes. ¿Qué son pilotes? Pilotes son tubos de determinado diámetro. Normalmente son para construir diques flotantes. Van hincados en el fondo marino la mitad aproximadamente de su longitud. Como tienen unas características mecánicas muy elevadas, concretamente un límite elástico muy elevado, después veremos tremendamente elevado, absorben el empuje de un barco lateral y después recuperan la vertical y el barco queda atracado. ¿Seguís? Es decir, son defensas, aquí se ven en diferentes puntos de atrás, que está el dique de la refinería de Tarragona, de Repsol. Aquí tenemos estos pilotes en este frente, estos pilotes en este frente y estos pilotes en este frente. Estos pilotes son individuales y aquí son cuatro, ¿cómo se llama? Con una cabeza que la palabra no me acuerdo, que los unifica, que los une, una cabeza superior, ¿no? Es decir, aumenta, perdón. Evidentemente para diferentes profundidades. Se emplean también en buques de guerra. Estos son fragatas españolas fabricadas para el gobierno noruego, donde se emplean aceros templados y revenidos precisamente porque resisten impactos con mucha más fiabilidad que cualquier otro acero. Aquí tenemos el acero que se emplea en la fabricación de submarinos. Submarinos es el acero también templado y revenido, 80 HLS, alto límite elástico en francés. Esta es la curva TTT propia de los tratamientos térmicos y esta es la curva CCT, Continuous Cooling Transformation, aplicable a la soldadura para submarinos. Y también para el transporte de cisternas. Y aquí es el tercer accidente que vamos a estudiar. ¿Qué nos interesa de una cisterna para el transporte de productos por carretera? Que pese lo menos posible, porque donde cobra el propietario de la cisterna es por la carga que va dentro de la cisterna, no por el peso muerto que rueda. ¿Me seguís? Por tanto, ¿a qué vamos? Al mínimo espesor de la cisterna. Al mínimo espesor de la cisterna. En el camping de los Alfaques, en Tarragona, el 11 de julio del 78, una cisterna cargada de propileno licuado, líquido, de 45.000 litros, 45 metros cúbicos, propiedad de Cisternas Reunidas S.A., material acero templado y revenido, rotura de la cisterna durante transporte por la carretera N340 frente al camping de los Alfaques, 215 muertos, el peor accidente industrial ocurrido en España. Esta es una maqueta de la cisterna. Esta cisterna tiene una transición de diámetros. Este diámetro inferior en el casquete delantero es para lo que se llama la quinta rueda, para que el elemento tractor la tome por abajo y la arrastre. El material es un acero templado y revenido, longitud
12.150 milímetros, bueno, ahí están los datos, perfil cuello de cisne, que es lo que digo, que sirve para que la parte delantera sea arrastrada por abajo por el camión, 45 metros cúbicos, presión de trabajo 18, presión de prueba, material, fondos de este material, son templados, espesor pequeño, 8 milímetros. Como veis, es un acero templado y revenido, un acero microaleado con cromo, molibdeno, vanadio, boro, titanio en pequeñísimas cantidades. Y ahí, ¿qué características mecánicas tenemos? El límite elástico de carga de rotura. ¿Qué observáis ahí? Sin miedo. ¿Qué observáis? Que están cerquísima uno de otro. Fijaros bien. Que están, límite elástico y carga de rotura, están muy cerca. Es un material, no digo frágil, pero es un material que avisaría muy poco antes de romper. Quiero decir que no le da tiempo prácticamente a deformar antes de romper, que casca, ¿no? Resiliencia correcta, transversal y longitudinal. Bien. Este sería un corte de la cisterna para que veamos cuáles son los elementos que la componen. La cisterna tiene un cuerpo cilíndrico con dos secciones, delantera y trasera. Tiene unos anillos rigidizadores para evitar que se chafe. Tiene unas mamparas para olas que sirven para amortiguar el golpe de ariete del líquido que va dentro, chocando contra el casquete delantero y el trasero en arranques y en frenados. ¿Se entiende perfectamente? ¿Perdón? ¿Sí? Y luego tiene un sistema de carga, un sistema de control de carga, fijo y un sistema de control de carga móvil. La capacidad nominal eran 45.000 litros, la carga real, la máxima permitida era 19.350 kilos de propileno líquido y el pobre conductor cargó 23.480 kilos. Llevaba una tremenda sobrecarga sobre lo técnicamente permitido. Este sistema de control de carga, que es donde se produce el fallo y donde hay una laguna de quién es el responsable de la carga, si el chofer o la empresa que carga. Bueno, pues este sistema estaba así. El sistema fijo es este tubito rojo que llega hasta esta altura. ¿Esto qué significa? Que el líquido que entra por aquí pues va subiendo de nivel y por este tubito externamente sale gas, poquito a poco, cuando se abre la válvula, evidentemente no siempre, pero se controla poco a poco y cuando empieza a salir líquido ha llegado a ese nivel. ¿Se entiende, no? Pero ¿eso para qué vale? Siempre que lleves el mismo producto. No es así. Las cisternas llevan lo que le encargan llevar. Por tanto, ¿qué se emplea? Se emplea este sistema que es el fijo, como hemos visto, y el móvil, que es este. Que desde fuera yo creo, a ver, alguien que me avance y me retroceda, que yo cojo. ¿Ves bien? Aquí para avanzar. ¿Vale? Ahí. Aquí tenemos, esto se va accionando, va subiendo, le das, hasta que llega a esta misma altura. Cuando llega a esta misma altura, móvilmente yo puedo interrumpir la carga. ¿Se entiende? Bien, ¿seguimos? Esta es la virola, seguimos, y esta es la zona por donde rompió. Hay una virola, 2, 3, 4, 5 y 2 fondos. Fondos de diferentes radios porque están con diferente sección. Por aquí rompe. Siguiente. Y vista por abajo, rompe por aquí. Lo primero que se observa es que rompe por una generatriz inferior, por una soldadura situada a las 6. ¿Qué significa una soldadura situada a las 6? En la generatriz inferior. No lo prohíbe el código, pero la buena práctica dice
que es ahí donde no se debe colocar una soldadura, porque cualquier producto que lleve una cisterna tiene sedimentos, corrosivos o no, pero que están ahí haciendo la Pascua. ¿Seguís? Entonces, la buena práctica dice, pon esa costura a las 5 o a las 7, ¿me entendéis lo que quiero decir con esto, no? Que no tiene sedimentos que afecten a la costura. Resulta paradójico y sospechoso que esta rotura aquí se quiebra en donde está el anillo rigidizador interno y en donde está el soporte de la cisterna al chasis. ¿Siguiente? Vamos a ver esta parte de aquí y esta parte de aquí, que es donde se hicieron los ensayos metalográficos que vamos a ver a continuación. Esta es como quedó, reventada. Aquí se ve incluso el efecto del fuego, negro. Esta es la parte interior, la parte exterior. Y ya aquí se ve incluso una soldadura interrumpida. Y aquí se ve... ¿Seguimos? Primera cosa incorrecta. La filosofía que ha seguido el que ha puesto estas cartelas aquí no es la misma que ha seguido el que ha puesto estos refuerzos aquí. ¿Por qué? Cuando estamos soldando un acero templado y revenido con un acero estructural, lo normal es repartir mediante esta chapa los esfuerzos y no soldar directamente un acero estructural a un acero templado y revenido. Aquí tendría que haber habido otra chapa de reparto de esfuerzos. Y aquí ha habido un degollamiento de la cisterna. ¿Seguimos? Y aquí vemos el casquete delantero que fue proyectado a 200 metros de distancia. Y aquí vemos precisamente por dónde ha roto por esta cartela. Aquí tenemos dos cartelas, aquí y por aquí ha roto. ¿Seguimos? Aquí vemos esta soldadura partida aquí. Continuamos. Se ve aquí mejor. Adelante. Y aquí se ve mucho mejor. Adelante. ¿La veis, no? La vamos a ver más en detalle. Aquí se ve una fisura, aquí se ve una soldadura partida y aquí se ve partida por la zona afectada térmicamente. ¿Sí, no? Siguiente. Observar por dónde se ha ido la soldadura. Por la zona afectada por el calor del cordón superior e inferior, que es por una energía aportada indebida, ha quedado debilitado el acero templado y revenido. ¿Lo veis? Claramente. No, da igual, está bien. Aquí lo veis. ¿Seguimos? Despegue limpio, ¿eh? Adelante. Observar la zona afectada por el calor, atacada con nital. Aquí tenemos la amplitud de la zona afectada térmicamente. Es tremendo. Tremendo. Cuando la aportación térmica de estos aceros, por recomendación del acerista, por recomendación del fabricante, está limitada. Continuamos. Pero no solamente extralimitamos en la soldadura de lo que es la cisterna, es que en los elementos internos de mamparas para olas y de sujeción de la cisterna al chasis también hay unas zonas afectadas térmicamente exageradas. Adelante. ¿Seguimos? Pero además había fisuras. Había fisuras y, lógicamente, el perito de la parte contraria decía que esas fisuras se habían producido en el momento del accidente. Y que esas fisuras no eran causa de, sino consecuencia de. Es legítima esa defensa, ¿no? Vamos pasando poco a poco. Bueno, pues ordené analizar los productos que había dentro de esa fisura y eran productos químicos. En el camping Los Alfaques no había productos químicos. Esos productos químicos señalan que esas fisuras eran de antes del accidente. Adelante. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien, anterior. Eso está en el otro lado, es que es complicado. Aquí tenemos el defecto de hoja, lo que llama ayer en Medrano, me ayudó Juan Antonio, hojaldre. Bueno, pues estos son laminaciones de sulfuro de manganeso, derivado del acero, y bueno, pues que tienen este problema, ¿no?
no es una causa cuando el acero está solicitado en el sentido longitudinal o transversal, sí lo es cuando está sometido en el sentido del espesor. Aquí tenemos la huella de aceite para el palpador de ultrasonidos para medir cuánto medía esto en relación con la hoja, ¿no? Típico. ¿Seguimos? Bueno, secuencia del fallo, que es lo que nos interesa. Bueno, pues se demostró existencia previa de fisuras en la soldadura del soporte transversal del casquete delantero, que es donde hemos visto que se había degollado la cisterna. Crecimiento por fatiga debido a vibraciones y cargas dinámicas y térmicas. Podéis imaginar que los baches en la carretera hacen vibrar cualquier estructura. Si hacen vibrar, o imagináis automóviles con unas suspensiones perfectas como los que hay hoy en día, imaginaros lo que es un transporte industrial. La fisura alcanza el tamaño crítico, mecánica de fractura caso 1C, que todos sabéis, habéis estudiado, rotura frágil que se propaga por la soldadura situada en la generatriz inferior de la virola. La cisterna revienta por su parte inferior, el fluido se derrama y, como en todos los accidentes, por desgracia, ocurre en el peor sitio y en el peor momento. El peor sitio es frente a un camping y el peor momento es a la hora de comer, donde todo el mundo no se está bañando, sino que está dentro del camping. Resultado horroroso. Bueno, el resultado de la investigación es sentencia judicial, error humano en la carga excesiva de la cisterna. Eso es innegable, innegable. Informe pericial, que es lo que nos interesa desde el punto de vista técnico. Excesiva energía de aporte aplicada en la soldadura de la cisterna. Este es el problema de la soldadura y la seguridad industrial, el tema de la charla. Diseño y ejecución incorrectos en la adaptación de la cisterna al chasis, porque mira por dónde no había proyecto de adaptación de la cisterna al chasis. Había un carrocero que fabricó el chasis, un fabricante de recipientes a presión que fabricó la cisterna, pero nadie sabe cómo se pudo adaptar esa cisterna al chasis. No había proyecto. Fisuras preexistentes por fatiga en la soldadura de las mamparas para olas con productos químicos en su interior, que es lo que te dice que son anteriores a. Y defecto de hoja en el material base. Continuamos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este accidente? ¿O esperamos al final? Cuando veamos en qué ha contribuido la seguridad, las condiciones. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Perdón? Llamáis aquí, es lo que produce lo que se llama desgarre laminar. El defecto de hoja es, a ver, en un lingote los productos que funden más lentamente se van segregando al centro del lingote. Cuando ese lingote se lamina, esos que son normalmente sulfuros de manganeso, quedan normalmente en el centro de la chapa. Y eso te debilita de alguna manera cuando las solicitaciones son en el sentido del espesor. De todas formas, apárcalo porque en el último accidente juega un papel importante y lo voy a explicar más en detalle. ¿Vale? Así, último accidente. Accidente en la plataforma Alexander Kielland en el Mar del Norte. ¿Seguimos? El 27 de marzo del 80, colapso y hundimiento de una plataforma flotante, Alexander Kielland, propiedad de Stavanger Drilling en el Mar del Norte, Europa. Fisura por fatiga, colapso del brazo D6, hundimiento de la columna D y vuelco de la plataforma. 123 muertos, que se dice pronto, de las 212 personas que constituían su dotación. Y aquí ayer me hizo una aportación muy interesante Juan Antonio Alonso, que pido que me la repitas aquí, porque era una plataforma que llamas de hotel. Podríamos avanzar. Vale, sí. Siguiente. Tipos de plataformas. Hay de producción, habitacionales, de rebombeo. Seguimos. Cuando la veas ahí en la pantalla me avisas, ¿vale? Sí, no, déjalo aquí. Vale. Y así aprovecho y bebo agua. O hablo alto y me entienden o toma el micrófono. Toma. Hablo alto. Toma. En la explotación del petróleo en el mar hay distintos tipos de plataformas. Depende lo que llamamos la lámina de agua. Comúnmente
hasta una lámina de agua y que equivale al mar epicontinental de cada uno de los países que tienen costa marítima, por supuesto, son 200 metros de profundidad. Hasta ahí se pueden colocar plataformas fijas. Fuera de ese área, las plataformas son semiflotantes. Pero previa a la colocación de una plataforma fija, primero tienen que ir las explotativas, las que van a explorar el campo, a ver si realmente hay petróleo. Entonces las explotativas son móviles. Y hay un tipo de plataformas como esta, que para profundidades no muy grandes, donde estos se gradúan y se suben y se bajan, se apoyan en el mar, y luego por una cremallera la plataforma realmente se eleva hasta una superficie de trabajo. Estas son en campos de profundidad no muy excesiva. Cuando ya son campos más amplios, avanza una, avanza otra. Son estas otras. Este es un modelo, es un proyecto francés, se la llama Penta, porque te dan cuenta que el dibujo equilibra muy bien a un pentágono. Son 5 piernas que van apoyadas en ciertas boyas o bulbos que quedan semisumergibles. Estas son de exploración, estas se corren, van de un lado al otro hasta que detectan que realmente en el subsuelo de esa zona realmente hay petróleo. Entonces después se construirá la fija. El caso de esta plataforma, se quebró una de las piernas, era ya vieja, ya tenía unos determinados años de servicio, y se la había transformado en plataforma hotel. Hasta es curioso de decir ciertas cosas en el Mar del Norte, porque hay muchos países que sabemos que integran la Comunidad Económica Europea, pero Noruega no. Entonces, pasar de una plataforma a otra y cruzar de una inglesa a otra noruega, aunque les parezca mentira, hay que pasar aduana, y hay que pasar emigraciones. Entonces se hacen plataformas hotel. Ustedes se dan cuenta por la cantidad de víctimas que es muy elevado. Así que la capacidad de la tripulación que había encima de esa plataforma era muy grande, mucha gente. Claro, esa noche algunos estarían jugando al póker y perdiendo sus dinerillos, otros estarían mirando televisión o cosas por el estilo. El hecho que una de las piernas quiebra. La investigación, estas plataformas eran clasificadas por una sociedad clasificadora de Noruega, el Norske Veritas, y se hizo la investigación de las causas de esa rotura. Y una de ellas es el hidrógeno en los cordones de soldadura y la fatiga. Hay otro problema en el Mar del Norte. Una vez se lo cuenta y parece que fuera de película. Aquí es claro, en América del Sur, ya de por sí, nuestros países, flota de submarinos muy grande no existe, no hay. Aquí tenemos 4 submarinos y de los 4 caminan 3. Y todavía sí andan. Pero en el Mar del Norte, por un lado pasa una rusa, en otro lado está pasando una sueca, va un submarino alemán, otro inglés, y van sumergidos. Entonces estas plataformas son móviles y no figuran en las cartas marinas. ¿Cómo sabe el comandante del submarino que va a encontrar una plataforma delante de él? La plataforma tiene un sistema de ultrasónico que es vibratorio que he captado por los sonares de los submarinos. Y esos vibratorios sobre cordones de soldadura, y si el cordón de soldadura tiene hidrógeno, empiezan a formarse las microfisuras, que luego se transformarán en fisuras, y en definitiva es la consecuencia del rompimiento de una de las piernas. Es simplemente eso ahí. Muchas gracias. Creo que ha quedado perfectamente explicado. La anterior. Esta fotografía es plataforma tomada semanas antes del desastre. Siguiente. Fijaros bien el acero de que está construida. Hablaba de que de los 4 accidentes que mencionamos en esta charla, 3 son
de aceros templados y revenidos. Este no, este es un acero normalizado. Este es un acero con un carbono equivalente de 0,41, perfectamente soldable, con un límite elástico normal, una resiliencia bien, pero estamos hablando del material de las patas, de los nervios de la cisterna. Seguimos. ¿Qué pasa en donde se produce la rotura? La precisión de las soldaduras para el sonar. Aquí hay dos agujeros. Uno es esta ventana oval, que sirve para que entre agua y favorezca la inmersión cuando queremos que la plataforma vaya, como ha dicho Juan Antonio, a su lugar de emplazamiento, en la profundidad. Y lo otro era una brida para sonar, que mira por dónde es la causa del siniestro. Una brida para sonar. Paradójicamente, no había ningún sonar instalado. Y la brida para sonar tiene este perfil. Es simplemente, esta sería la pata, el nervio D6, estas serían las soldaduras, y esta sería la brida que vamos a estudiar. ¿Seguimos? El material de la chapa de las tubuladuras fue considerado como secundario. Es decir, se le dio poca importancia. La estructura principal la hizo un astillero perfectamente calificado por De Nosque Veritas. Seguramente esto se le dio a un contratista local que no se especificaba ni la composición química, ni las características mecánicas, ni su carbono equivalente. Fijaros bien qué estricción tenía el acero. ¿Qué opináis de ese valor? La estricción. ¿Qué opináis de este valor? ¿Bajo, alto? Bajísimo. Bajísimo. ¿Y qué me decís de a menos 40 en 16 de julio? Tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Evidentemente esto se hizo a posteriori, como resultado de la autopsia, pero ya la cisterna se había hundido. ¿Seguimos? Este es el nervio por el que falla. ¿Seguimos? Había otras bridas y en estas dos patas, que no pasó nada. ¿Seguimos? Aquí se ve mejor. Nervio D6, la ventana oval, que sirve para que penetre el agua, y aquí tenemos la brida para sonar. Adelante. Este nervio D6, 24 metros de longitud, entre las dos inserciones, diámetro 2,6 y espesor 26 milímetros. Adelante. Aquí ya de las profundidades sacadas se hizo este estudio y aquí vemos cómo la rotura, adelante, la siguiente, empieza alrededor de la brida para sonar. Esta es una superficie de fractura, la fatiga, por las causas que ha dicho perfectamente Juan Antonio. Aquí se ve el agujero de esta ventana oval para que penetre el agua y aquí tenemos la brida para sonar. Vamos a ver más en detalle, siguiente. Estos son el diseño, 26 milímetros, como hemos dicho antes, el espesor del nervio, y aquí se especifican unas gargantas, que sabéis que es el triángulo isósceles inscrito en el perfil del cordón, unas gargantas de 6 milímetros en cada lado. ¿Cuál fue el resultado? Siguiente, que las gargantas no respondían a la realidad, para nada. Fijaros qué irregulares son. No sé, ¿se había soldado? Pues no sé, yo qué sé cómo se había soldado, pero veis que eso no está finamente soldado, ¿sí o no? ¿Seguimos? Pero observar estas durezas comparadas con estas, en esta posición, ¿esto qué nos está diciendo? Pues todo lo que ha dicho Juan Antonio, más lo que he dicho yo antes de entalla metalúrgica. ¿Qué es una entalla metalúrgica? Dos puntos muy próximos con una dureza muy distinta. ¿Eso lo detecta una radiografía? No. ¿Lo detectan los ultrasonidos? No. Normalmente los ultrasonidos, a lo mejor un sistema de ultrasonido muy sofisticado podría detectarlo, pero no lo detecta normalmente. ¿Eso puede ser también un HIC, inducción por hidrógeno? Pues posiblemente. Porque si ahí no ha habido precalentamiento, pues posiblemente a lo mejor se ha soldado con un electrodo celulósico o con un rutilo sin ningún cuidado. En resumidas cuentas, siguiente. Ahí vemos, yo creo que se ve mejor en la de blanco y negro. Siguiente. Ahí se ve mejor. Ahí vemos que estos son las típicas fisuras de fatiga, en donde lo que llamamos el símbolo de la Citroën, llamamos chevrones, no sé, aquí se llamáis también lo mismo, las Vs van señalando el origen de, aquí está, la iniciación está en la inserción, es decir, ¿dónde se inicia
la rotura en la inserción de la brida para sonar en el nervio. Adelante. Aquí veis lo que hemos dicho antes, las curvas que después al final señalan el punto. Siguiente. Y no digamos si además hay desgarre laminar. Y ahora viene la pregunta que estaba por ahí doblando. Cuando tú un material lo solicitas longitudinalmente, tiene unas características mecánicas, ¿sí o no? Y transversalmente también, que son los ensayos que todas las especificaciones de materiales, ASTM, DIN, señalan, ¿no? Pero normalmente nunca se señalan ensayos en el sentido del espesor. Nunca se señalan ensayos en el sentido del espesor si el material no va a estar solicitado en el sentido del espesor. Sí. Tomemos esto como sí. ejemplo. Longitudinal, transversal y de acuerdo al espesor. Un libro cuando lo solicitas ahí, se abre. Igual que el libro. Ayer decías, Juan Antonio, pues un hojaldre. Pues ahí lo tienes. ¿Seguimos, por favor? Bueno, pues ahí tenemos por dónde rompió. Siguiente. Ahí se ve. Ahí empieza. Siguiente. La fisura por fatiga, secuencia del fallo. ¿Cómo se origina este fallo? Fisura por fatiga en la soldadura en ángulo de la brida para sonar en el nervio D6. Lo hemos dicho ya varias veces. Crecimiento de estas fisuras hasta alcanzar el tamaño crítico. Rotura frágil de 5 metros, con 2/3 del perímetro del nervio ya eso es suficiente para que el nervio 6 colapse. A partir de que el nervio 6 colapsa, se producen fallos sucesivos en nervios conectados a la columna D, se hunde la columna D y vuelca la plataforma hacia ese lado. Siguiente diapositiva, ahí se ve por dónde se producen las roturas. Siguiente. Causa del accidente, tubuladura con abundantes segregaciones, de ahí las características mecánicas, la estricción tan baja, con cordón insuficiente en la soldadura tubuladura nervio, fisuras internas típicas de desgarre laminar, fisuras por fatiga desde el origen de la rotura, y eso sí, y lo ha dicho José Antonio, condiciones meteorológicas adversas. La velocidad del viento, esto queda reflejado en la comisión evidentemente, 20 metros por segundo, olas entre 6 y 8, temperatura ambiente -6, temperatura del agua del mar 6. Siguiente. Es que fijaros bien, las plataformas no están en un mar como el Mediterráneo sereno y tranquilo. La siguiente es espectacular. Observar dónde se puede estar una plataforma. Es espectacular esa foto. No sé si están muy tranquilos jugando al póker o juegan al póker de espaldas al mar para no verlo, pero... Lo lindo es vivir en una plataforma. El primer viaje va muy bien porque es novedad, pero el segundo ya no. Fijaros bien la cantidad de... El personal trabaja un mes y descansa 2. Sí. Los helicópteros no se suelen posar en la superficie, pero están moviendo y entonces existe, no sé si los conocéis, hay unas redes, van bajando por las redes y aproximadamente de 1 metro a medio metro pegan un salto sobre el helipuerto. ¿Seguimos? Bien, vamos a ver como conclusión de mi charla en qué ha contribuido estos accidentes a la seguridad. ¿Para qué han valido? ¿Para qué han valido esos sacrificios humanos y para qué han valido todas las cosas que han detectado las comisiones de investigación? Accidente de la esfera en Madrid, donde falleció, como he dicho, un compañero mío. Entonces 2 estábamos dando clases de termodinámica y fisicoquímica en la Escuela de Ingenieros Industriales. Bueno, pues respeto a las especificaciones del acerista y sobre todo y fundamental, mayores conciencias del riesgo inherente a las pruebas hidrostáticas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Una prueba hidrostática es lo último que se le hace a un recipiente cuando va a ser recibido por el propietario y es lo último que hace el constructor antes de cobrar, porque es la prueba final donde dice esto está bien. Entonces es un momento, en los astilleros, al menos en los astilleros de Cádiz, regalaban a todos los operarios una botella de vino, un pollo asado. En las casas, los que construyen casas ponen una banderita y le piden al dueño que les convide algo. No sé si eso es costumbre aquí en Argentina, en Perú lo es y en España también. Quiero decir, es un hito, pero ojo, es el momento más crítico
para un recipiente a presión. Resultado de Madrid. Hoy no se acerca a la esfera absolutamente nadie. Como he dicho antes, un inspector del TÜV, de la reglamentación alemana, con un fonendo estaba escuchando cómo entraba agua en la esfera y fue el primero que murió. Ahí le ponen, como en las películas estas de CSI, esas cintas que pone peligro no pasar, se circula, se rodea el elemento de estas cintas y allí no se acercará. Es más, esto que hemos visto del manómetro arriba y manómetro abajo, se pueden ver hasta con unos anteojos, el valor de los manómetros. No se acerca nadie. Si por obligación hay que subir a ver la presión en el manómetro superior de una esfera, que evidentemente tiene una escalera hasta el polo norte de la esfera, el operario tiene que subir con zapatillas de esparto, que no tengan ni un clavo, para no dar ningún golpe. Tema resiliencia, temperatura de transición, trabajo dúctil, condiciones de seguridad. Los que murieron estaban todos cerca de la esfera. Con estas condiciones no hubiera habido muertos. Hubiera habido un reventón de esfera, pero no hubiera habido muertos. Esto es lo que quiero llamar la atención de cualquier recipiente a presión. Un recipiente a presión trabaja a la presión del proceso, a la presión que sea. Si yo voy a trabajar a 20 kilos, por ejemplo, pues yo ese recipiente a presión lo protejo timbrando la válvula de seguridad a 22. ¿Me seguís? De tal manera que a 22, pues la válvula se dispare y se depresione el equipo que está protegiendo. Pero ese equipo que va a trabajar a 20, que yo timbro a 22, bueno, pues por seguridad y lo diseño, por ejemplo, a 30, por decir algo, a 30. Mientras la presión de diseño sea más alta, más me va a costar el equipo porque el espesor va a ser mayor. Porque la presión que se diseña es la que me influye a mí en el cálculo. ¿Sí o no? Pues de acuerdo con los códigos, la presión de prueba es 1.5 la de diseño, con la condición de que durante la prueba no se sobrepase el 90% del límite elástico. Fijaros en qué condiciones está trabajando el equipo. En condiciones extremas. ¿Es lógico que estemos debajo de él? Siguiente. Contribución de la seguridad del camping de los Alfaques. Aquello fue el accidente más desgraciado que ha habido en España por el lugar, por el sitio, por la hora, bien, y por la relevancia que tuvo. La reglamentación española obligó a una revisión de todo el parque de cisternas. Por desgracia se descubrió que el 50% de las cisternas que en ese momento circulaban por las carreteras españolas tenían fisuras internas. 50%. Y estoy seguro que aquí se hace lo mismo. ¿Cómo se comprobó esto? Por una orden del Ministerio de Industria de aquel momento, que ordenó a todos los propietarios de cisternas a que compañías de inspección las examinaran interiormente por partículas magnéticas fluorescentes por vía húmeda. Partículas magnéticas fluorescentes por vía húmeda. Y se detectaron un montón de fisuras. Resultado, como digo, el 50% fueron retiradas del servicio. En el diseño y construcción de la cisterna se obligó a que ninguna soldadura estuviera a las 6 en el diseño, lógico. Y además, en el procedimiento de legalización se obligó a que existieran proyectos de ubicación de adaptación de la cisterna al chasis rodante, que tampoco existía. La control de la carga, evidentemente el chofer murió, con 200 y pico muertos. ¿A quién creéis que se culpó? Evidentemente a la empresa, que era la que podía pagar. Y a partir de ese momento, como más responsable civil subsidiario que se llama, se responsabiliza a la empresa del control de la carga. Y por otra parte, el pobre conductor, que no sabía por ignorancias, totalmente seguro, que llevaba una bomba detrás, que estaba manejando una bomba, además, para ahorrarse el peaje, circulaba por carreteras
secundarias que no había que pagar. Por eso estaba al lado del camping, porque si esto mismo hubiera ocurrido en una autopista, no hubieran muerto 215 personas seguramente. La cisterna no tenía válvula de seguridad. Tenía el orificio, el niple para, pero tenía un tapón. La válvula de seguridad, el uso de la válvula de seguridad en cisternas para el transporte de productos peligrosos por carretera, tiene defensores y detractores. Defensores dicen, bueno, hay que defender la integridad de la cisterna. Pero ¿qué pasa si se dispara una válvula de seguridad y el producto que transporta es peligroso? Estás mandando producto peligroso a la atmósfera. Y si además es un producto combustible y por desgracia, porque las cosas nunca vienen solas, estás atravesando un túnel, puedes tener una atmósfera explosiva dentro del túnel, no digamos más. Es decir, se siguen sin poner válvulas de seguridad. Y requisitos legales de fluidos peligrosos, hay que ir por autopista. Está prohibido terminantemente la circulación de cisternas por carreteras pobladas, diríamos, atravesar pueblos, etcétera, etcétera. Siguiente. De la plataforma Alexander Kielland. Bueno, a partir de ese momento se desarrollan los aceros Z, que son aceros en los cuales, además de requisitos de resistencia y límite elástico en sentido longitudinal y transversal, también se exigen propiedades en el sentido del espesor. Es decir, se exigen aceros limpios, con lo cual se globalizan los sulfuros de manganeso a través de calcio en sulfuro cálcico, que la forma es esférica, es mucho menos nociva a atracciones en el sentido del espesor. Se presta una especial atención al fenómeno de desgarre laminar, que es lo que Juan Antonio Alonso ha simulado con el libro. El libro tiene resistencia en ambas direcciones, pero no separando las hojas. Y le digo a mis alumnos siempre que tienen que prestar atención y que no existe un elemento que tú no puedes no prestar atención a una brida para sonar que presuntamente es inofensiva y mira por dónde fue la causa del accidente. ¿Por qué? Porque una cadena es tanto más fuerte cuanto el más débil de sus eslabones. Y le digo a mis alumnos, si todos los eslabones de una cadena son de acero y un eslabón es de cuerda, ¿cuál es la resistencia de la cadena? La cuerda. Siguiente. Pues muchas gracias. Bien. Algunas preguntas. ¿Preguntas? El exceso de carga en la cisterna pudo haberse debido no tener en cuenta el peso específico, la densidad. No. Usted mencionó que Sí. la misma cisterna puede ir Sí. Vamos a ver. distintos productos. La cisterna sale con una sobrecarga que ya de por sí, tarde o temprano, iba a reventar en función de lo que tardara el espacio-vapor en licuarse. Estamos hablando de un hidrocarburo que tiene una fase líquida y una fase vapor, y que con el calor solar, estamos hablando del mes de julio, en España verano, el calor solar va licuando a volumen constante, ese espacio-vapor lo va haciendo líquido. Llega un momento en que dentro de la cisterna solo hay líquido, y el líquido es incomprensible. La cisterna revienta porque el líquido... porque se licúa todo el espacio-vapor del que salió en la refinería. ¿Las normas de seguridad respetan parámetros internacionales así o cada país tiene su manera de...? Perdón, dime. Digo, si las normas de seguridad son internacionales o cada país... Sí, no. Hoy día, al menos de lo que yo conozco hoy en Europa, los camiones que hoy ya no hay fronteras, una de las ventajas de la Comunidad Económica Europea es que no hay fronteras, entonces son aviones TIR y hay unas normas que se llaman ADR, son normas internacionales de circulación de camiones por carretera y obligan, bueno, esto ya no es consecuencia de los alfaques, ya es posterior, todos los camiones llevan tacómetros que obligan a cada no sé cuánto tiempo que el chofer descanse, turno de choferes, etcétera, etcétera. Hay unas condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Ningún país admitiría
un camión, venga de donde venga, que suponga un riesgo para el propio país. Entonces ya se han puesto de acuerdo los países en unas normas que se llaman ADR para que circulen con unas normas de seguridad homogéneas en toda la Comunidad Económica Europea. Y son TIR. Y TIR, cuando un camión lleva TIR, una placa TIR, TIR significa Transport Under International Regulation. Transporte bajo una norma regular internacional. Eso lo pueden ver en los containers, a veces en la ruta, en la puerta trasera, la puerta que se abre evidentemente, viene el triángulo con el TIR. Las normas internacionales dicen que los contenedores no pueden tener ningún lugar que quede semi escondido, porque eso daría lugar a qué, a contrabando. Entonces no tiene que tener nada de eso, son normas internacionales. Yo quiero aprovechar, si me permite, Manuel, ya que hablábamos de la segregación estructural, ver un poquito estructura de los lingotes. El sistema del lingote clásico, si da para ver bien las composiciones, podemos observar lo siguiente. La clasificación de este acero que está en este lingote sería la que está abajo, que es lo que se da en el certificado. El certificado de fábrica le va a dar esta composición. Y vamos a lo importante, que son las impurezas. Están muy bajas, están dentro de la norma. ¿Qué dice la norma? Que un acero bien soldable, el azufre y el fósforo tiene que estar abajo de 0,05. Ese sería el análisis medio de este lingote. Pero este tipo de lingote, con mazarota caliente, es decir, con cabeza caliente, significa, y ustedes sabrán si han estudiado algo de química, que no existen dos elementos dentro de la tabla de Mendeleev que solidifiquen a la misma temperatura. Todos los elementos, independientemente, tienen su propia y única y particular temperatura. ¿Qué ocurre en lo que hay aquí dentro del molde? Que el azufre y el fósforo solidifican más tarde, permanecen líquidos por más tiempo. Cuando comienza a solidificar el lingote, el enfriamiento comienza por la periferia y por el fondo, y va aumentando y corriendo hacia arriba. Entonces vemos que aquí abajo el fósforo es 0,025, el azufre es 0,034, pero allá en la cabeza el fósforo es 0,048 y el azufre 0,063. Este lingote habría traer laminación, y de este lingote, que sería cuadrado, hexagonal o rectangular, depende de la fábrica, se va a transformar en una chapa de 25, 12, 6 milímetros de espesor. Entonces este azufre que quedó aquí se va a distribuir a través del centro de la chapa, en forma de láminas de sulfuro de hierro. Entonces cuando la chapa va a trabajar de acuerdo al espesor, ese sulfuro de hierro se abre y es lo que forma el efecto de hojaldre o de cohesión laminar. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado, cuando uno proyecta una obra y va a seleccionar los aceros que vamos a utilizar, tomar cuidado ante efectos al espesor de la chapa, cuidar qué tipo de chapa estoy usando. Ese es uno de los motivos. Esto se hace de esta forma, este lingote, porque esto se corta. Esto se corta y esto vuelve a la chatarra, vuelta al horno. Pero siempre va a quedar por debajo de esta línea de corte aumentos en las impurezas. Y esas son las causas. Y eso es costo, es dinero. Yo le puedo pedir a la usina siderúrgica ensayos de ultrasonido sobre el laminado que me van a proveer. Pero eso es un costo. Donde se nota muy bien son aquellas industrias donde usamos láminas grandes para construir o grandes recipientes o cascos de buques. Ahí donde el cortador, el que va con el soplete oxacetilénico a cortar la chapa, generalmente es el que primero detecta, porque al calor del soplete la chapa se abre. El soldador o el que trabaja con el soplete suelen decir doble laminación, el término que se le da, pero eso correctamente es sulfuros de hierro, y eso da de cohesión laminar.
¿Estamos claros? Sí, bueno, quería hacer una pregunta respecto de la fabricación de estos aceros templados que usted mencionaba. Escuché que, bueno, el fabricante durante el tratamiento térmico conseguía una estructura mixta de martensita y vainita. Bueno, la pregunta es por qué, sobre todo teniendo en cuenta que si tenemos, por un lado, una estructura uniforme de martensita revenida y una estructura mixta, ambas con la misma resistencia estática a la tracción, cuando la someto al ensayo de Charpy, la estructura homogénea de martensita tiene mejores características de resiliencia. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el fabricante del acero recurre a obtener una estructura mixta en lugar de una estructura homogénea de martensita revenida? Encienda la luz. ¿Ahí hay pizarra detrás? No. A ver, pregunta muy interesante y me vale para distinguir lo que es tenacidad y resiliencia y temperatura de transición. Dice, y he dicho, cuando se maneja un recipiente en un taller, la temperatura de transición sube cuando lo doblamos, cuando lo martirizamos de alguna manera. Es decir, todo lo que hagamos con ese material va a ser siempre en perjuicio de la temperatura de transición. ¿Cómo se explica que la resiliencia? Dice, cuando los fabricantes diseñan su método de enfriamiento para conseguir la estructura óptima y descubren que esa estructura óptima no es la que da mejor resiliencia, es la que da mejor tenacidad y mínima temperatura de transición. Porque una temperatura de transición puede irse hacia la derecha, y eso es malo, pero si al mismo tiempo estamos mejorando la resiliencia, la temperatura de transición va hacia la derecha, pero el umbral superior que había antes ha subido. Es decir, por una parte se perjudica la temperatura de transición, pero por otra parte se beneficia la tenacidad, que es lo que se produce en el revenido. Entonces el fabricante no va buscando la mejor temperatura de transición porque sabe además que todo lo que pase a ese acero después va a ser en perjuicio de ella. Y comprobando en la especificación que cumple la resiliencia en el ensayo Charpy, ha cumplido sus normas. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Tenéis interés en, por ejemplo, comprobar cómo se fabrica un tanque, aquí que estamos al lado de una refinería, un tanque de techo flotante, alguna cosa en particular? Tardo un minuto en buscarla. ¿Tenéis? También es aplicable la prueba hidráulica. Sí. ¿Se puede reemplazar por algún? Buena pregunta también. Buena pregunta también. A ver, todos los países tienen un código de seguridad. Por ejemplo, una esfera. Una esfera tiene que ser probada hidráulicamente para que el delegado de industria, aquí no sé qué sería, qué autoridad local sería, te diga esto vale porque es seguro. Pero si esa esfera va a ser pintada, no pasa nada. Pero si esa esfera va a mantener un fluido en su interior a temperatura muy baja, esa esfera va a ser recubierta con foam glass o con cualquier revestimiento aislante que se pega a lo mejor con bitumen y después se la protege con un vapor barrier, con una barrera de vapor, total que se envuelve. Pasado 10 años, dice el código, hay que repetir la prueba a presión. Es un auténtico disparate técnico tener que desnudar a la esfera, es un coste absurdo, terrible, porque además, ¿cómo le quitas tú el bitumen que lo ha empleado, el pegamento que ha empleado para que se tal? Entonces, los ingenieros tenemos que tener el sentido común y las leyes, los códigos también los redactan personas que... ¿Qué dice ahora el Código Español? Producto de colaboraciones de todos los que hemos trabajado en refinería. No discutimos los años, que eran 10 años, pues cada 10 años eran 15. Cada X años la esfera sufrirá
para ser retimbrada, para ser rehabilitada como las ITV de los coches, para admitir que esté en servicio otro tiempo más, sufrirá una prueba hidráulica o cualquier otra prueba que proporcione una fiabilidad similar. ¿Qué se hace entonces? No es que cueste menos. Entonces la esfera la vaciamos, no le tocamos por fuera absolutamente nada, nos metemos dentro, hablo de refinerías de Repsol, las que yo conozco, ¿y qué se hace? Pues se hace a lo mejor pues líquidos penetrantes en la soldadura, se vigila mucho la brida inferior, que es la más crítica, partículas magnéticas fluorescentes, pruebas acústicas, de emisión acústica, es decir, nos gastamos en pruebas, pero pruebas que nos den fiabilidad, es decir, que no por obligación desnudamos la esfera, hacemos ahí una zapatiesta, enmarranamos, perdonad la expresión, pero no hay otra, enmarranamos todo aquello para hacer algo absurdo. Es decir, para eso están las compañías de inspección ayudando en esto, para darnos la misma seguridad, porque el que primero quiere trabajar con equipo seguro es el que está en la misma refinería, que sería el primero que sufriría un accidente. Sí. Los primeros interesados en trabajar con unidades seguras somos los que estamos trabajando dentro de la refinería. No queremos burlar la ley, lo que queremos es no hacer el tonto, ni gastar el dinero tontamente, ¿no? Entonces se hacen pruebas de inspección que proporcionen una fiabilidad similar. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Me tengo que retirar. Muchas gracias. Encantado. Por toda su sabiduría que haya comunicado a nuestra gente. Muchas gracias. Saludo a mi amigo. ¿Una pregunta más? Manuel, quería colaborar en una cosa que... Buenas noches. Manuel, algo que quería colaborar contigo. Bueno, a medida que soldamos y vamos avanzando en el sentido de la flecha, a medida que se solidifica el cordón de soldadura, se va formando la estructura dendrítica orientada hacia el centro y hacia arriba. Entonces, por lo que decía el ingeniero Manuel, veamos qué ocurre si realizamos un corte transversal. Se puede interpretar la estructura de solidificación de una soldadura, en este caso, de avance muy lento, de avance lento. Sería esto. Vean ustedes la estructura dendrítica orientada hacia el centro y hacia arriba, muy factible de que cualquier pequeña fisura se pueda prolongar fácilmente a través de esa estructura cristalina, y sobre todo observemos lo que es la zona térmicamente afectada. Está llegando hasta estos extremos. Este mismo acero, pero ahora soldado con técnicas de múltiples pases, es decir, avances rápidos, con eso vamos a bajar lo que llamamos el height input, o cantidad de calor impuesta en el cordón de soldadura. Y es esta la estructura. Es el mismo acero, la misma calidad, el mismo consumible, 7018.1. Ahora veamos los cambios de estructura cristalográfica del cordón de soldadura y la zona térmicamente afectada. Entonces, ¿se entiende lo que significa la cantidad de calor aportado? ¿Cuál de las dos va a ser más dúctil, la anterior o esta? Piénsenlo. Venga, sin miedo. ¿Qué opináis? Yo antes, cuando interpreté algo que está en la norma europea 729, que son un conjunto de 729.1, 729.2, 729.3, y la introductoria a esas normas, que es la 719, es un tema que a mí me quedó muy prendido en la memoria. Yo, para saber si esto está bien en una construcción soldada, tendría que cortar un pedazo de eso que es soldado y llevarlo al laboratorio metalográfico a analizar. ¿Puedo cortar lo que estoy construyendo? No. Entonces la función es
enseñarle al soldador y darle las instrucciones precisas de con qué velocidad tiene que avanzar para realizar un cambio de estructura de este tipo. Y esta es la función que tenemos nosotros y ustedes, futuros profesionales, en su vida de trabajo. Saber transmitir qué es lo que hay que hacer. Y valorar al soldador como un pequeño acerista al que tenéis que enseñar y él tendrá que responder. Y valorar su misión. Y cosa importante, con el soldador es bueno pagarle bien que eso no se me vaya, ¿no? Felizmente nos contamos en esta época que vivimos con soldadores de cierta edad, que no es ningún prejuicio que tengan a cierta edad, pero que se han formado en base a unas teorías o técnicas. Entonces, sí, yo tengo 30 años soldador, perfecto, muy bien, tendrá buena habilidad. Pensemos que el soldador no es un operario. Quien piensa que el soldador es un operario está completamente equivocado. El soldador es un artesano, es una habilidad. El movimiento del puño, de la mano, el vaivén, la seguridad, la firmeza en el avance de la mano. Imaginemos un caso extremo. Alguien que tenga Parkinson, ¿va a poder ser soldador? No lleguemos al extremo. Alguien que no tenga firmeza, que no tenga control, no puede ser un soldador. Entonces, cuando algunos ingenieros creen que el soldador pone un aviso en el diario y mañana tengo 20 en la puerta, están completamente errados. Soldador es un artesano y hay que cuidarlo. Es importante. Quería decir por último que yo hace 33 años empecé a dar clase en Madrid en la Escuela de Ingenieros Industriales. Y me encontré con dos problemas. Primer problema, no había libro en lengua española sobre soldadura. Todo lo que había estaba en inglés. Segundo problema, mis alumnos no sabían inglés. Bueno, pues con la libertad de cátedra que me permitía entonces el rectorado, publiqué un libro que tiene 3 partes. Parte primera, procesos, dedicados a los procesos de soldeo, óseas etilénica, arco manual, arco sumergido, TIG, MIG, MAG, haz de electrones, láser, resistencia eléctrica, etcétera, etcétera. La segunda parte, soldabilidad de los aceros, al carbono manganeso, templados y revenidos, cromomolibdenos, refractarios, níquel criogénicos, aceros inoxidables. Tercera parte, inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, radiografía, etcétera. ¿Quién creéis que va a formaros en vuestro futuro profesional en los procesos? Evidentemente, los que viven de ellos, los que fabrican electrodos, los que fabrican fluxes, los que fabrican gases. ¿Quién va a enseñaros el día de mañana inspección? Los que fabrican líquidos penetrantes, los que fabrican Magnaflu, o suena Kraut-Kramer, o suena Magnaflu. Pero ¿quién va a enseñaros metalurgia? ¿Quién va a enseñaros soldabilidad? Los fabricantes de aceros dan prospectos, dan libros e instrucciones cuando les compras toneladas. ¿Alguno de nosotros va a comprar alguna vez toneladas? Para poder exigir. Dígame usted cómo se suelda lo que le he comprado. Bueno, pues yo os recomiendo que estudiéis metalurgia, porque estudiando metalurgia se sabe cómo soldar. Y por cierto, libros están dedicados a los alumnos de mecánica en vuestra biblioteca y acabo de dárselos para que lo ojeéis y os pueda servir. Bueno, ¿terminamos? Si terminamos les quiero dejar un problema para que lo piensen, no para que me respondan ahora, para que lo piensen. Algo simplemente para que lo piensen. Esto sería un acero común de 0,25% de carbono. Tal como fundido en un molde, sí que su estructura cristalográfica sería una estructura típica de fundición, granos orientados en cualquier sentido, sin orientación definida, tendría como propiedades mecánicas
Fluencia, 225,6 newton por milímetro cuadrado. Resistencia a la tracción, 464,8 newton por milímetro cuadrado. Alargamiento porcentual sobre probeta de 5 diámetros, 14,6. Ese mismo acero le hago un recocido a 850 grados y las propiedades cambian de 225 a 274,6. De 464 a 503,1. De 14,6 de alargamiento a 26,5. Ahora, un depósito de un electrodo, y lo pueden ver en cualquier catálogo de fabricantes de consumibles, 7018 depositado haciendo un cordón de soldadura, sus propiedades son 418,7 newton por milímetro cuadrado de fluencia, 518,8 de tracción y 33,0% de alargamiento. Piénsenlo, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Esto, su estructura cristalográfica es exactamente igual que esta, porque se ha vertido un líquido dentro de un molde que son los chanfles de la chapa que yo estoy soldando, tanto como esto se vertió dentro de una lingotera. Sí, que su estructura dendrítica, esta y esta, son similares. Ahora, ¿por qué aquí ocurre esto y aquí esto otro? Piénsenlo. Se lo dejamos así. Muy bien. Bueno, primero, gracias a todos ustedes por dedicar este tiempo, pero también un aplauso, por favor, para el que disertó y venir desde España a dedicarnos los libros y el tiempo en esta exposición. Muchas gracias. Es lo mejor que te podemos ofrecer. Y esto es el primer paso a otras cosas que tenemos en mente para seguir trabajando en conjunto, tanto con Alonso como con usted, en el tema soldadura. Gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo le va? Yo voy a hacerlo. Su nombre es asesinado. Los libros están ahí, para que me interesa. Manuel Reina. Manuel Reina. Manuel Reina Gómez. Estoy en internet. ¿Y usted es, señor? Juan Antonio Alonso. Juan Antonio Alonso. Yo soy profesor adoptivo de acá. Aquí me han adoptado aquí en esta escuela. No lo dejamos ir. Mejor. ¿Por qué se quiere venir acá? Tenemos todo. Vamos como queremos. Muy bien.